son dolores, golpes en el alma, cuando ya es muy tarde para perdonar. Son amores que mueren en la angustia, arden en silencio, en la soledad. Fui tu juego, solo un tonto juego. Lloverán mis ojos siempre al recordar. Entregué mi corazón, recibí migajas de tu amor. Odio la necesidad de querer lo que no puedes dar. Ella es la cantante Betty, la tenemos el día de hoy con nosotros presentando su segundo material discográfico, Son Dolores. Vean nomás, bueno, el disco, el sencillo se llama Son Dolores. Sin embargo, este es por amor, ¿verdad, mi queridísima Betty? Este segundo material discográfico. Sí, como solista es el segundo. Anteriormente tengo 3 discos con el grupo Voces. Así es. A ver, cuéntanos sobre la concepción de este segundo material discográfico, la elección de los temas, cómo se dio, qué momento estás viviendo de tu vida como para decir, esto es lo que quiero plasmar y reflejar en el público. Pues después de una pausa entre el primer disco, retomé el camino. Me costó un poquito de trabajo porque a veces uno se pierde, ya no sabe ni cómo regresar. Me decidí, empecé a componer las canciones para este disco, me tardé como 2 años. Esta que se llama Son Dolores es el único cover que tengo, que va muy pegado al estilo que es el disco pop country. Y dije, bueno, pues voy a meter un cover que sea uno que me guste mucho. Esta canción siempre me gustó y le hice la adaptación de la letra en español. ¿Qué es lo que querías reflejar en esta etapa de tu vida, Betty, con estos temas y sobre todo elegir también este cover? Fíjate que yo desde muy pequeña me gustó componer, pero es como un alivio. Entonces yo hablo de las cosas que a mí me hacen sentir bien o algo que tengo que decir. Entonces hice canciones para mis hijos, digo cosas muy personales, pero bueno, son cosas que me dan como una satisfacción. Las canciones tienen historia, tienen como algún mensaje. Ahora, los otros temas que contiene este disco, la elección de los mismos, algunos son tuyos, algunos son de algún otro autor, o cuéntanos. Todos son míos. Todos. El disco tiene 11 temas, todos son míos, solamente Son Dolores, nada más la letra, la música ya es. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir estos temas y poderlos, pues obviamente, grabar también? Pues en todo el proceso tardé casi 2 años. Claro, lo tomé con mucha calma. Cuando yo estaba segura del tema, se lo mandaba al productor, me lo regresaba, ay no, pero mejor cámbiale, quítale, ponle, y ya cuando estaba como a mí me gustaba, ya me iba al estudio a grabar, pero disfruté mucho el proceso. El video que estamos viendo ahorita en pantalla, ¿dónde se grabó? El video, me quedó muy bonito. Hermoso, la Los verdad. invito a que lo vean en YouTube. Me lo hicieron unos chavos que se llaman Nebulas Music, que son muy jóvenes pero súper talentosos. Nos fuimos a Tepoztlán, varias locaciones de Morelos, Mil Cascadas, que según yo creo que ya es Tasco. Bueno, y quedó muy lindo. La protagonista del video es mi hija. Ahí está, Bárbara López, ahorita sale. Ajá. Y bueno, unos lugares preciosos que yo Hermosos. no sabía que existían. No sabía, no me había enterado de ese lugar. Estás retratando muy bien las bondades de nuestro México maravilloso que tiene para todos, ¿no? Me encanta, a mí me encanta la naturaleza y me encanta conocer lugares nuevos y todo, entonces ahí refleja también una parte de lo que a mí me gusta. La gente tú ya lo puede comprar ahorita. Sí, Betty. ya está en todas las tiendas de discos, está en todas las plataformas digitales. Lo buscan como Betty por amor, y en mis redes sociales soy Music Betty, igual en YouTube, ahí está el video, ahí lo pueden encontrar.
Pues muchísimas gracias, querida Betty, te agradezco en el alma. Son Dolores, el sencillo que estamos escuchando en este momento. Un verdadero Marquito, placer. me encanta siempre verte, un Igualmente, gran amigo, Betty. te quiero mucho y muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, Betty. Y bien, mientras tanto, el resto de las cámaras y los micrófonos son todos tuyos, Eduardo.